Análisis fundamental de Telefónica y revisión de la acción. Hoy en Mucho Invertir, inversión en valor y a largo plazo. Bueno, Telefónica tenía todos los ingredientes para ser una mala inversión durante los últimos años. Y así ha sido. Pero hay razones que inducen a pensar que esto podría cambiar. Advalor y Cobas invierten en ella. Brasil comienza a recuperarse cuando las materias primas están ya en mínimos. Y a esto se le suma una mejora de resultados, una disminución de la deuda, cambio en la cúpula directiva y en el dividendo. Vamos a ver cómo afecta todo esto y vamos a dar un repaso a la compañía. Como decía, tenía todos los factores para ser una mala inversión. No es una empresa familiar, todo lo contrario, es expública. Tenía mucha deuda, la sigue teniendo. No crecía, de hecho decrecía, cada día vendía menos. Ha destruido valor para el accionista en el pasado y no tenía barreras de entrada. Y no las tiene. Pero sin embargo la llevan Advalor y la lleva Cobas. Desde hace algo más de un año, y conforme ha bajado la cotización, pues Advalor y Cobas han ido incrementando posición. Para Paramés vale unos 12-13 euros, es decir, un 50% más del precio actual, según nos decían en la última conferencia en Madrid del pasado verano. Y para Álvaro Guzmán, la crisis en Brasil no durará para siempre, y más teniendo en cuenta que Advalor es largo en materias primas y que el país este depende fuertemente de ellas. Según él, Telefónica es la mejor teleco de Brasil y su presencia allí es estratégica, además de representar un porcentaje importante de las ventas. Telefónica presentó resultados hace poco, del global del año 2017, del último trimestre. Telefónica ha aumentado beneficios un 34%, pero en realidad es porque hubo unos gastos extraordinarios en 2016. Sin esto, el beneficio y las ventas serían casi constantes. Vamos a pormenorizar un poco por zonas. En España, el aumento de la competencia se compensa con la recuperación económica. Es el principal mercado para Telefónica, con un 25% de las ventas, y su posición frente a la competencia no se basa en el precio, sino en la oferta de un paquete único englobando telefonía móvil, telefonía fija, televisión e internet. Esto tiene más márgenes, como ellos mismos dicen, pero no es menos cierto que han perdido share desde hace años, pues por tener precios más altos y ser un sector muy commodity, por mucho que digan lo contrario. Es decir, es difícil diferenciarse en calidad, siendo el precio lo que más valora el cliente, y los costes, por tanto, es lo que puede diferenciar a una compañía de otra. En cuanto a Alemania y Reino Unido, representan un 14 y un 13% de las ventas, respectivamente. De forma similar, son mercados maduros, con alta competencia y un limitado crecimiento. En Reino Unido, además, ha influido negativamente la dependencia de la libra y la depreciación de esta en los últimos resultados. En Latinoamérica, pues esta es la parte estratégica de Telefónica y es el futuro motor de crecimiento. Las ventas aquí son del 48% del total, a pesar de la última apreciación del euro respecto a las divisas latinoamericanas. Si remonta a Brasil y el euro deja de apreciarse, y ambas cosas ocurrirán tarde o temprano, pues Telefónica mejorará sustancialmente. Esto forma parte de la tesis de inversión de Álvaro. Hablamos ahora de las perspectivas de crecimiento de Telefónica. Telefónica espera incrementar ventas un 1% y márgenes un 0,5% de cara al año que viene. Bueno, este año no es nada extraordinario. Pero entre esto, la deuda y una posible coyuntura positiva en Latinoamérica y la recuperación económica en España, el incremento del beneficio por acción debería ser más importante. Se espera un BPA, un beneficio por acción, de 0,7 euros para 2018 y 0,77 para 2019. Esto sería a precio de hoy un PER 10, lo cual es una mejora sustancial que además puede verse favorecida por el catalizador de la reducción de deuda de cara a la opinión que el mercado tiene de ella. Puede pues pasarse de la narrativa de empresa mustia a empresa en el buen camino, y esto puede ser un momentum para la acción. Vamos a hablar ahora de la deuda. La deuda es el gran talón de Aquiles de Telefónica. Gran parte de la culpa la tiene César Alierta, un pésimo gestor que estuvo al frente de Telefónica durante muchos años. Hizo compras destructoras de valor durante su mandato. Son inversiones muy millonarias
que, bueno, que dilapidaron, reduciendo su valor prácticamente a cero en poco tiempo. Y todo además a base de deuda, que desde entonces pues lastra el crecimiento de Telefónica. Alierta fue un tipo anticuado y con nula capacidad estratégica, vistos los resultados, y bueno, basta verle en YouTube, ¿no?, cómo habla, hay vídeos por ahí, en fin. De hecho, incluso endeudaba a los accionistas para pagarles a ellos mismos un dividendo que era insostenible, que era más cuantioso que el propio beneficio por acción. De forma que quitaba el dinero, le ponía el dinero en un bolsillo y se lo quitaba del otro. Así, pues la cotización de Telefónica pues ha caído en estos últimos años a razón mayor o igual, que normalmente mayor que el dividendo, ¿no? Digo mayor o igual porque depende del precio de compra en cada momento, ¿no? Pero en general ha caído más, incluso más que el dividendo. Sin embargo, pues hace 1 año y medio fue sustituido Alierta por el señor Payete, que redujo dividendo, una de las primeras cosas que hizo, y se propuso reducir la deuda. En 2017 ha reducido la deuda un 9% hasta los 44.000 millones, y en 2018 espera reducirla a otros 800 millones, aproximadamente un 2% más, y mejorar la eficiencia. Si además la filial británica de O2 pues sale finalmente a bolsa, se reduciría aún más la deuda, aunque también es cierto que se perdería un activo, ¿no? O2 pues genera dinero, pero este activo no es estratégico, como hemos dicho, sino que lo estratégico sería Sudamérica y en especial Brasil. Con lo cual, el talón de Aquiles que decíamos que es la deuda desaparecería un poquito a cambio de un activo, pero que no es tan estratégico como otros y como lo crucial que es la deuda. Aquí he puesto un gráfico de 15 años vista de la cotización de Telefónica. Desde 2008 no ha parado de caer. También es cierto que esa cotización no refleja el dividendo, que ha sido muy cuantioso. Bueno, ahora vamos a analizar Telefónica haciendo uso de una herramienta que tenéis en mi blog de análisis fundamental, que consiste en valorar la calidad de la acción, retornos, márgenes, la deuda, diferentes ratios de deuda, y el riesgo que corre el inversor y cómo es percibida esa deuda por el mercado, cuánto interés se paga por ella, el crecimiento de la acción, tanto en el pasado como las expectativas de futuro que se esperan de la empresa, la política de dividendos y sobre todo la valoración que podemos hacer del precio de la empresa, si está cara, si está barata, en función de qué métricas, qué ratios, y en función también todo esto del sector donde opera. Bueno, esta herramienta pues sirve para cualquier acción del mundo, prácticamente para cualquier mercado, todos, bueno, en Noruega, España, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, etcétera, y bueno, nos puede dar una visión muy clara de cualquier empresa, pues en lo que tardan 2 segundos, que es encargarse el informe correspondiente. La tenéis en mi blog, podéis acceder a ella. Tiene un aspecto como este en muchoinvertir.com, y si le dais a la app de análisis podéis ver más detalle de ella. Bueno, yo invito a verlo porque está muy bien explicado en qué consiste el proceso, etcétera. Y ahora lo vamos a ver analizando Telefónica. Bueno, lo primero que nos encontramos gracias a la aplicación pues es un gráfico muy descriptivo donde vemos que, bueno, en valoración está correcta, incluso un poco barata. La deuda es su gran talón de Aquiles. En rentabilidad y márgenes, bueno, no es para tirar cohetes, pero tampoco está mal del todo. Crecimiento no muy alto, sobre todo por los últimos años, bastante malos, pero bueno, las expectativas de futuro no son tan malas, así que tiene una nota intermedia. Y una política de dividendos, pues bueno, intermedia. Era una mala política de dividendos hasta que llegó Payete y la cambió, reduciendo el dividendo, lo hizo más sostenible. Como veis, pues aquí tenemos una imagen muy visual y muy rápida para hacernos una idea de lo que es Telefónica. Luego, si entramos en el detalle, la aplicación nos daría una cosa como esta. Pues vemos las diferentes partes, ¿no? En primer lugar, la valoración. Bueno, pues Telefónica está a un PER 14,7 veces. En el trimestre anterior estaba más alto, pero como ha tenido buenos resultados, sobre todo también por ese extraordinario del año pasado, pues ha pasado de unos 17 veces a 14 veces. Esto es un PER un poquito ligeramente superior al PER histórico de Telefónica, por eso en el segundo ratio pues da 1,1, es decir, si fuera 1 estaría en su media, es un poco superior. Luego el Price to Book 2,5, EV/EBITDA 5,3, Price to Cash Flow operativo 3 veces. Bueno, el PER pues no nos indica
tanto, pues una empresa que tiene bastante deuda. Sin embargo, el EV/EBITDA de 5 veces, price to cash flow de 3 veces, pues parece que la acción está relativamente barata. De hecho, pues el sistema le da una nota de 67 sobre 100 en cuanto a valoración. Si además tenemos en cuenta que se espera un crecimiento, como veis en el último de los ratios, expectativas de crecimiento a un año vista del 28% en el beneficio por acción, pues esto haría que la valoración pues mejore. Pero bueno, como todavía no es un hecho, lo ponemos en la parte de crecimiento, pero a día de hoy en la valoración no lo podemos tener en cuenta, sobre todo para comparar unas empresas con otras, etcétera. Bueno, el apartado de la deuda, pues como veis, 3,9 puntos sobre 100, es decir, prácticamente casi lo peor que puede ser, que sería 0. La deuda financiera neta, EBITDA, de casi 3 veces, bastante alta. Apalancamiento casi 7 veces, esto es denigrante. Bueno, se dice que Telefónica pues genera bastante caja y bueno, al fin y al cabo puede responder a los intereses que paga, pero no quita que está lastrando el crecimiento y lastrando también los resultados. De ahí la mala nota en deuda. Luego, en cuanto a rentabilidad y márgenes, pues un ROE del 17% casi, ROCE de casi el 8%, margen operativo del 13% y margen neto del 5,5%. Bueno, parece que no es para tirar cohetes, pero tampoco está mal para ser una empresa de telecomunicaciones tradicional. Pero ahora lo veremos en comparación con la competencia y veremos que, bueno, no está tan mal, y un crecimiento pues de los últimos años muy negativo en casi cualquier cosa que miremos, pero es verdad que las expectativas futuras pues al menos a medio plazo no son tan malas. En total tenemos un resultado de 42 puntos como un resultado de inversión global sobre 100, que sería un mantener. En el trimestre pasado, pues yo me descargué el informe. El informe siempre está actualizado a los últimos resultados presentados por la empresa y a la cotización en tiempo real, en cada momento, cada vez que nos descargamos el informe. Yo lo miré el trimestre pasado y Telefónica obtenía 38 puntos, si no recuerdo mal, pero bueno, con la mejora de resultados ahora y tal, la reducción de deuda, pues ha pasado de ser un vender a ser un mantener. Como decíamos, pues existen catalizadores, pero bueno, pues no es una empresa en crecimiento, es evidente, pero podría tener, pues como digo, estos catalizadores. En primer lugar será la recuperación de Brasil, acompañada de las materias primas, que está muy ligado, y factores estructurales de la propia Telefónica, como son la reducción de deuda. Pero no son hechos fehacientes y por tanto el sistema no los considera. Así, para una recomendación de vender, como decía, 38 puntos, pues pasamos a una de mantener. Sería comprar, para mí, si pasara a partir de los 60 puntos. Todavía le queda un poco bastante. Hago notar que hace 2 años el sistema, sin embargo, le daba una puntuación de en torno a 28 puntos, es decir, un claramente vender. Es decir, que Telefónica va mejorando como empresa, además de haberse puesto bastante más barata de lo que estaba hace unos años, y de ahí que ahora pues sea más atractiva como inversión que antes. Aún así, tampoco podemos decir que sea una gran idea de inversión comparada con otras empresas que muchas veces pues son más pequeñas y pasan más desapercibidas para el mercado. Bueno, aquí también he puesto algunos datos de la empresa básicos. Esto también te lo da la aplicación de análisis que podéis encontrar en mi blog. Pues la capitalización, 41.000 millones, pues el dividendo que da, también un análisis del dividendo, de la sostenibilidad del dividendo aquí a la derecha. Como veis, pues el dividendo lo evalúo en 59,9, casi 60 puntos, o sea, no está mal. Un payout del 60% sobre el flujo de caja libre, digamos, el cash flow operativo, quitando el CAPEX, y acumulado a 6 años, porque puede haber unos años de mucha inversión, de mucho CAPEX y otros de menos. Bueno, no está mal, un 60%, un payout sobre beneficio del 71%. Para ser una empresa vaca lechera, pues yo estaría más o menos cómodo, y la rentabilidad por dividendo es casi el 5%, así que bueno, no está mal. Yo lo reduciría más y acabaría con la deuda más rápido. Bueno, aquí podéis ver también pues el CAPEX pues, de 9.000 millones, las ventas, beneficio neto, tal, etcétera. Una serie de métricas absolutas pues, para comparar con otras empresas, etcétera. Y también veis la evolución pues, del beneficio por acción de los últimos 5 años, el dividendo, etcétera. El número de acciones, si se ha incrementado o no, para ver si hacen ampliaciones de capital o al contrario, recompran acciones. Y luego, pues abajo del todo, pues puntos de entrada y salida. Por ejemplo, el precio tal que el PER fuera el mínimo de los últimos 3 años. Pues la cotización debería estar a 3,7 euros por acción. O sea, tendría que bajar todavía. Pero si miráramos el precio tal que el PER fuera el máximo de 3 años, eso correspondería a un precio de casi 10 euros.
y ahora mismo está en torno a 8. Finalmente también en la aplicación, pues para cada empresa podéis encontrar un gráfico como este a 10 años vista, pues con lo más importante de la empresa, pues el PER, el Price to Book, el Price to Ventas, el Price to Cash Flow operativo, margen neto, si son capaces de mantener márgenes altos en un periodo de 10 años, pues nos da una buena visión de ella. El ROE y el ROCE, que son la línea azul oscura y azul más clara. Luego vemos también el apalancamiento, la línea verde discontinua, que sería el eje de la derecha, etcétera. Está muy bien para ver, por ejemplo, ventajas competitivas. Un ROE, o sobre todo un ROIC alto, mantenido durante 10 años, pues significaría casi inequívocamente una ventaja competitiva. Y luego, como decía, pues he comparado la empresa con otras 2 empresas de la competencia del mismo sector, que son Vodafone y Orange. He usado también la herramienta de análisis y lo he resumido pues en esta pequeña tabla comparativa con algunos ratios. Dentro de todo, como se ve, pues Telefónica no parece tan mala, al revés, quizás sea la mejor, pero ha sido víctima pues de una pésima gestión de la deuda y de adquisiciones que no tenía que haber hecho. Y diría que también, incluso comercialmente, pues al menos en España, en la última década, pues no ha sido todo la satisfactoria que podría haber sido. Bueno, con todo y con esto, pues tenemos que en cuanto a V/EBITDA, pues Vodafone sería la más cara y Orange la más barata. El price to cash flow 5,1 Vodafone, Orange 3,8, Telefónica 3, sería el más barato el de Telefónica. En cuanto a la deuda, pues aquí la peor parada es Telefónica. El ROE y el ROCE, sin embargo, como decíamos, pues quizá Telefónica sea la mejor, es de lejos la que tiene mejor ROE, 17 puntos, 17% frente al 1,5 de Orange, e incluso negativo en Vodafone este año, y ROCE del 3,8 Vodafone, 6,3 Orange y casi 8 de Telefónica. En cuanto a márgenes, margen operativo 9, 10 y 13, vuelve a ganar Telefónica, y margen neto 0, 1 y 5,5. O sea, lo que le falla a Telefónica es la deuda. Si reduce deuda, aunque sea a costa de vender algunos activos no estratégicos de los que no espera mucho crecimiento, como sería O2, y también pues simplemente por el resultado positivo que vaya teniendo cada año, si lo va reinvirtiendo en quitar deuda, pues Telefónica podría mejorar sustancialmente. Bueno, como conclusión, puntos negativos. Telefónica ha sido una compañía típicamente destructora de valor, sigue muy endeudada y opera en un entorno muy competitivo y bastante commodity. Luego, además, no es una empresa familiar, sino todo lo contrario, es ex pública. Luego, como puntos positivos, pues ha habido un cambio de management positivo. Payete es mejor gestor que Alierta. Luego, Brasil, de la mano de la recuperación esperada de las materias primas, pues acabará recuperando también en un medio plazo, entendemos, y además se fortalecerá su divisa. Y esta es la gran baza de Telefónica. Luego, la reducción de deuda, pues que es una prioridad que se está convirtiendo en realidad desde que llegó Payete. La reducción de dividendo también del año pasado fue positiva, y la posible venta, como he dicho, de la filial británica o incluso la alemana, pues sería positiva. Y esto podría ser un catalizador más que nada a medio plazo. Y finalmente, pues la compañía, con los resultados esperados de los próximos años, pues se pondría a un precio razonable, no solo en términos de CFO, de cash flow operativo respecto al precio, o de V/EBITDA, que ya es adecuado, como hemos visto, está a buen precio, sino también además en términos de PER, o sea, debido a la mejora en los resultados financieros esperadas. Pero bueno, tampoco creo que sea una ganga a pesar de todas las caídas y a pesar de esto. Entonces, resumiendo, pues yo confío más en la compañía que en los años pasados, y puede tener catalizadores a medio plazo, la mejora de Brasil, la deuda, pero siendo cautos, yo personalmente no iniciaría posición mientras haya otras posibilidades de inversión, a mi juicio, más atractivas en bolsa.